Subtítulo: Una madre y su hijo. En el mes de marzo de 1865, MC, negociante en una pequeña ciudad cerca de París, tenía en su casa a su hijo de 21 años de edad, gravemente enfermo. Este joven, sintiéndose a punto de expirar, llamó a su madre y tuvo todavía la fuerza de abrazarla. Esta, derramando abundantes lágrimas, le dijo: «Ve, hijo mío, precédeme, no tardaré en seguirte». Al mismo tiempo salió ocultando la cabeza entre sus manos. Las personas que se encontraban presentes a esta triste escena consideraron las palabras de la señora C. como una sencilla explosión de dolor que el tiempo y la razón debían aplacar. Sin embargo, habiendo sucumbido el enfermo, se la buscó por toda la casa, y se la encontró colgada en un granero. El entierro de la madre se hizo al mismo tiempo que el de su hijo. Evocación al hijo muchos días después del acontecimiento. Pregunta: ¿tenéis noticia de la muerte de vuestra madre, que se ha suicidado, sucumbiendo a la desesperación que le ha causado vuestra pérdida? Respuesta: sí, y sin la pena que me ha causado el cumplimiento de su fatal resolución, sería enteramente dichoso. Pobre y excelente madre. No ha podido soportar la prueba de esta separación momentánea, y ha tomado, por estar reunida a su hijo que amaba tanto, el camino que de él debía alejarla. ¡Ay de mí! Por mucho tiempo ha retardado así indefinidamente esta reunión, que habría sido tan pronta si la sumisión a la voluntad del Señor hubiera llenado su alma y si se hubiese resignado humilde y arrepentida ante la prueba que debía sufrir y la expiación que iba a purificarla. Orad, oh, orad por ella. Y sobre todo, no la imitéis, madres que os enternecéis con el triste relato de su muerte. No creáis que amaba más que otras a este hijo que era su alegría y su orgullo. No, no amaba más, pero le ha faltado el valor y la resignación. Madres que me escucháis, cuando veáis que la agonía cubre los ojos apagados de vuestros hijos, acordaos que, como Cristo, suben la cima del Calvario desde donde deben elevarse a la gloria eterna. Benjamín C. Evocación de la madre. Respuesta: quiero ver a mi hijo. ¿Tenéis el poder de devolvérmelo? Crueles. Me lo han quitado para llevarle a la luz y me han dejado en las tinieblas. Lo quiero, lo quiero. Me pertenece. ¿Acaso no es nada el amor maternal? ¿Qué? Haberle llevado 9 meses en mi seno, haber alimentado su carne con mi carne, su sangre con mi sangre. Haber guiado sus primeros pasos. Haberle enseñado a balbucear el nombre sagrado de Dios y el dulce nombre de madre. Haber hecho de él un hombre lleno de actividad, de inteligencia, de honradez, de rectitud, de amor filial y perderle cuando realizaba las esperanzas que de él había concebido, cuando un brillante porvenir se abría ante él. No, Dios no es justo, este no es el Dios de las madres. No comprende su desesperación y su dolor. Y cuando me doy la muerte para no dejar a mi hijo, me es arrebatado de nuevo. Hijo mío, ¿dónde estás? Pregunta: pobre madre, participamos de vuestro dolor, pero habéis tomado un triste medio para estar reunida con vuestro hijo. El suicidio es un crimen a los ojos de Dios, y debierais haber pensado que castiga toda infracción a sus leyes. La privación de la vista de vuestro hijo es vuestro castigo. Respuesta: no, yo creía que Dios era mejor que los hombres. No creía en su infierno, sino en la reunión eterna de las almas que se amaron como nos amamos. Me he engañado. Dios no es justo y bueno, puesto que no ha comprendido la inmensidad de mi dolor y de mi amor. Oh, ¿quién me volverá a mi hijo? ¿Lo he perdido para siempre? Piedad. Piedad, Dios mío. Pregunta: veamos, calmad vuestra desesperación. Pensad que si hay modo de volver a ver a vuestro hijo no es blasfemando de Dios como lo hacéis. En lugar de haceros lo favorable, os atraéis mayor severidad. Respuesta: ellos me han dicho que no lo volvería a ver. He comprendido que lo han llevado al paraíso. ¿Y yo estoy en el infierno? ¿El infierno de las madres? Existe, sí, demasiado lo veo.
Pregunta. ¿Vuestro hijo no está perdido para siempre? Creedme, lo volveréis a ver, ciertamente, pero es preciso merecerlo con vuestra sumisión a la voluntad de Dios. Mientras que rebelándoos podéis retardar este momento indefinidamente. Escuchadme, Dios es infinitamente bueno, pero es infinitamente justo. No castiga jamás sin causa, y si os ha impuesto grandes dolores en la tierra, es porque los habéis merecido. La muerte de vuestro hijo era una prueba para vuestra resignación. Desgraciadamente, habéis sucumbido a ella en vuestra vida, y he ahí que después de vuestra muerte sucumbís de nuevo. ¿Cómo queréis que Dios recompense a sus hijos rebeldes? Pero Él no es inexorable, acoge siempre el arrepentimiento del culpable. Si aceptando sin murmurar y con humildad la prueba que os enviaba por esta separación momentánea hubieseis esperado con paciencia que tuviera a bien llevaros de la tierra, a vuestra entrada en el mundo en que estáis hubieseis visto inmediatamente a vuestro hijo venir a recibiros y a tenderos los brazos. Habríais tenido la alegría de verle radiante después de este tiempo de ausencia. Lo que hicisteis, y lo que hacéis en este momento, pone entre él y vos una barrera. No creáis que esté perdido en las profundidades del espacio, no, está más cerca de vos de lo que creéis, pero un velo impenetrable le oculta a vuestra vista. Él os ve, os ama siempre, y gime por la triste situación en que os ha hundido vuestra falta de confianza en Dios. Pide fervorosamente el momento afortunado en que le será permitido mostrarse a vos. Solo de vos depende apresurar o retardar este momento. Rogad a Dios y decid conmigo: Dios mío, perdonadme el haber dudado de vuestra justicia y de vuestra bondad. Si me habéis castigado, reconozco que lo he merecido. Dignaos aceptar mi arrepentimiento y mi sumisión a vuestra santa voluntad. Respuesta. ¿Qué luz de esperanza acabáis de hacer brillar en mi alma? Es un resplandor en la noche que me cerca. Gracias, voy a orar. Adiós. Anotación. La muerte, aun por centilitros suicidio, no ha producido en este espíritu la ilusión de creerse también vivo. Tiene perfecta conciencia de su estado, aunque en otros el castigo consiste en esta misma ilusión, en los lazos que les unen a su cuerpo. Esta mujer ha querido dejar la tierra para seguir a su hijo en el mundo en que había entrado. Era preciso que supiera que estaba en este mundo, para ser castigada, no encontrándole en él. Su castigo es precisamente el saber que no vive corporalmente, y en el conocimiento que tiene de su situación. Así es que cada falta es castigada por las circunstancias que la acompañan, y no hay castigos uniformes y constantes por las faltas del mismo género. Fin de la anotación. Subtítulo: Doble suicidio por amor y por deber. Un diario del 13 de junio de 1862 contenía el hecho siguiente. La señorita Palmira, modista, que vivía con sus padres, estaba dotada de un exterior encantador, al que reunía el más amable carácter. Así es que tenía muchos pretendientes. Entre los aspirantes a su mano había distinguido al señor B, que sentía por ella una viva pasión. Aunque ella también le amaba mucho, creyó, sin embargo, que debía, por respeto filial, ceder a los deseos de sus padres, casándose con el señor D, cuya posición social les parecía más ventajosa que la de su rival. Los señores B y D eran amigos íntimos. Aunque no tenían entre sí ninguna relación de interés, no cesaron de verse. El amor mutuo de B y de Palmira, esposa ya del señor D, no se había debilitado en modo alguno. Como se esforzaban en comprimirlo, se aumentaba en razón de la misma violencia que se hacían. Para tratar de extinguirlo, B tomó el partido de casarse. Contrajo matrimonio con una joven que poseía eminentes cualidades, e hizo todo lo posible para amarla, pero no tardó en apercibirse de que este medio heroico era impotente para curarle. Sin embargo, durante 4 años, ni B ni la señora de D faltaron a sus deberes. Lo que tuvieron que sufrir no podría expresarse, porque D, que estimaba verdaderamente a su amigo, le atraía siempre a su casa, y cuando quería marcharse, le obligaba a permanecer en ella. Los dos amantes,
Aproximados un día por una circunstancia fortuita que no habían buscado, se comunicaron el estado de su alma, y concordaron en el pensamiento de que la muerte era el único remedio de los males que sentían. Resolvieron matarse juntos, y poner su proyecto en ejecución al día siguiente, debiendo estar el señor D. ausente de su domicilio una gran parte del día. Después de haber hecho sus últimos preparativos, escribieron una larga y tierna carta explicando la causa de su muerte, que se daban por no faltar a sus deberes. Terminaba con una petición de perdón, y la súplica de que fuesen reunidos en la misma tumba. Cuando el señor D. entró, los encontró asfixiados. Respetó su último deseo, y quiso que en el cementerio no estuviesen separados. Habiéndose propuesto este hecho a la Sociedad de París como objeto de estudio, contestó un espíritu: los dos amantes que se han suicidado no pueden aún responderos. Los veo, están sumergidos en la turbación y espantados por el soplo de la eternidad. Las consecuencias morales de su falta les castigarán durante emigraciones sucesivas, en las que sus almas desunidas se buscarán sin cesar, y sufrirán el doble suplicio del presentimiento y del deseo. Cumplida la expiación, se reunirán para siempre en el seno del eterno amor. Dentro de 8 días, en vuestra próxima sesión, podréis evocarles. Vendrán, pero no se verán, una noche profunda oculta por largo tiempo al uno del otro. Evocación de la mujer. 1. ¿Veis a vuestro amante por el cual os habéis suicidado? Respuesta. Yo no veo nada, ni tampoco a los espíritus que van conmigo de una parte a otra en la morada donde estoy. ¡Qué noche! ¡Qué noche! Y, qué espeso velo sobre mi rostro. 2. ¿Qué sensación habéis experimentado, cuando os despertasteis después de vuestra muerte? Respuesta. Extraña, tenía frío y quemaba. Corría hielo por mis venas y tenía fuego en mi frente. Cosa rara, mezcla inaudita. El hielo y el fuego parecían oprimirme. Pensaba que iba a sucumbir por segunda vez. 3. ¿Sentís algún dolor físico? Respuesta. Todo mi sufrimiento está aquí, aquí. Pregunta. ¿Qué queréis decir, cuando referís aquí, aquí? J. Respuesta. Aquí, en mi cerebro. Aquí, en mi corazón. Anotación. Es probable que si se hubiera podido ver al espíritu, se le habría visto llevar la mano a su frente y a su corazón. Fin de la anotación. 4. ¿Creéis que estaréis siempre en esta situación? Respuesta. Oh. Siempre, siempre. Oigo algunas veces risas infernales, voces espantosas, como si aullaran, diciendo estas palabras. Siempre así. 5. Pues bien, ¿podemos afirmaros con toda seguridad que no siempre estaréis así? Arrepintiéndoos, obtendréis vuestro perdón. Respuesta. ¿Qué habéis dicho? No entiendo. 6. Os repito que vuestros sufrimientos tendrán un término, que podréis abreviar con vuestro arrepentimiento, y os ayudaremos a ello por medio de la oración. Respuesta. No he oído más que una palabra y vagos sonidos. Esta palabra es, gracia. ¿Acaso me queréis hablar de gracia? ¿Habéis hablado de gracia? Sin duda es el alma que pasa por mi lado, pobre criatura que llora y espera. Anotación. Una señora de la sociedad dijo que acababa de dirigir una súplica por esta infortunada y que sin duda es esto lo que la ha afectado, que había, en efecto, mentalmente implorado por ella la gracia de Dios. Fin de la anotación. 7. ¿Decís que estáis en las tinieblas? ¿Acaso no nos veis? Respuesta. Me es permitido oír algunas de las palabras que pronunciáis, pero no veo nada más que un crespón negro en cuyo fondo se dibuja, a ciertas horas, una cabeza que llora. 8. Si no veis a vuestro amante, ¿deberéis sentir su presencia, puesto que está a vuestro lado? Respuesta. A. No me habléis de él, debo olvidarle por ahora, si quiero que se borre la imagen que veo trazada en el crespón. 9. ¿Qué imagen es esa?
Respuesta. La de un hombre que sufre y cuya existencia moral en la tierra ha muerto para mucho tiempo. Leyendo este relato, se dispone uno enseguida a encontrar en este suicidio circunstancias atenuantes, y hasta a considerarlo como un acto heroico, puesto que fue provocado por el sentimiento del deber. Se ve que ha sido juzgado de otra manera, y que la pena de los culpables será larga y terrible por haberse procurado voluntariamente la muerte, a fin de huir de la lucha. La intención de no faltar a su deber era honrosa sin duda, y les será tomada en cuenta más tarde, pero el verdadero mérito hubiera consistido en vencer los grandes impulsos del corazón, mientras que hicieron como el desertor que se esconde en el momento del peligro. La pena de los dos culpables consistirá, como se ve, en buscarse mucho tiempo sin encontrarse, sea en el mundo de los espíritus, sea en otras encarnaciones terrestres. La pena se agrava momentáneamente con la idea de que su estado presente debe durar siempre. Este pensamiento, formando parte del castigo, ha sido causa de que no se les permitiese oír las palabras de esperanza que se les dirigieron. A aquellos que encuentran esta pena muy terrible y muy larga, sobre todo si no debe cesar sino después de muchas encarnaciones, les diremos que su duración no es absoluta, y que dependerá de la manera como soporten sus pruebas, pudiéndoles ayudar con la oración. Serán, como todos los espíritus culpables, árbitros de su propio destino. Sin embargo, no vale más esto que la condenación eterna, sin esperanza, a la cual son irrevocablemente condenados, según la doctrina de la Iglesia, que los considera de tal modo destinados para siempre al infierno, que les rehúsa las últimas oraciones, sin duda como inútiles. Subtítulo: Luis y la costurera de botines. Hace 7 u 8 meses, el llamado Luis G. Zapatero, cortejaba a Victorina Respuesta, costurera de botines, con la cual debía casarse muy próximamente, pues las proclamas estaban publicándose. En estas circunstancias, los jóvenes se consideraban como definitivamente unidos, y por medida de economía, el zapatero iba cada día a comer a casa de su futura. Un día que Luis fue, como de costumbre, a cenar a casa de la costurera, sobrevino alguna disputa por una bagatela. Ambos se obstinaron de tal modo y llegó el asunto a tal estado, que Luis dejó la mesa y partió jurando no volver más. Al día siguiente, el zapatero fue a pedir perdón. La noche es buena consejera, como se sabe, pero la obrera, quizá prejuzgando, según la escena de la víspera, lo que podría acontecer cuando no habría tiempo de desdecirse, rehusó reconciliarse. Ni las protestas, ni las lágrimas, ni la desesperación, pudieron ablandarla. Muchos días pasaron desde que riñeron. Esperando Luis que su amante sería más tratable, quiso dar el último paso. Llegó, pues, y llamó de modo que se le conociera, pero no le abrieron. Entonces el pobre desahuciado reiteró las súplicas, hizo nuevas protestas sin que lograra la entrada, pero nada pudo conmover a la implacable pretendida. «Adiós, pues, malvada», exclamó el pobre mozo. «Adiós para siempre. Procurad encontrar un marido que os ame tanto como yo». Al mismo tiempo, la joven oye una especie de gemido ahogado, después un ruido de un cuerpo que caía resbalando al lado de su puerta, quedando todo en silencio. Entonces creyó que Luis se había sentado en el suelo esperando que saliera, pero se propuso no salir hasta que él se marchara. Apenas había pasado un cuarto de hora de esta escena, cuando un vecino, que pasaba con luz por el descanso de la escalera, lanzó una exclamación y pidió socorro. Al momento llegaron los vecinos, y Victorina abrió también su puerta. Un grito de horror profirió al ver tendido en el suelo a su prometido, pálido e inanimado. Todos se apresuraron a socorrerle, pero todo era inútil, había dejado de existir. El desgraciado joven había hundido su cuchilla en la región del corazón, y el hierro había quedado en la herida. Sociedad Espírita de París, agosto de 1858. Al espíritu de San Luis. 1. La joven, causa involuntaria de la muerte de su amante, en este caso, ¿incurre en responsabilidad?
Respuesta. Sí, porque no le amaba. 2. Para prevenir una desgracia, ¿debía casarse a pesar de su repugnancia? Respuesta. Ella buscaba una ocasión para separarse de él. Hizo al principio lo que hubiera hecho más tarde. 3. De modo que su culpabilidad consiste en haber fomentado en él sentimientos en los cuales no tomaba parte, sentimientos que fueron la causa de la muerte del joven. Respuesta. Sí, esto es. 4. Su responsabilidad, en este caso, debe ser proporcionada a su falta. Esta no debe ser tan grande como si se hubiera provocado voluntariamente la muerte. Respuesta. Evidentemente. 5. El suicidio de Luis encuentra una excusa en el extravío en que le había puesto la obstinación de Victorina. Respuesta. Sí, porque su suicidio que proviene del amor es menos criminal a los ojos de Dios que el suicidio del hombre que quiere librarse de la vida por un motivo de cobardía. Al espíritu de Luis G. Habiendo sido evocado, se le dirigieron las preguntas siguientes. 1. ¿Qué pensáis de la acción que habéis cometido? Respuesta. Victorina es una ingrata, hice mal en matarme por ella, porque no lo merecía. 2. ¿No os amaba? Respuesta. No, lo creyó al pronto, se hizo la ilusión. La escena que presenció le abrió los ojos, entonces se alegró y tomó este pretexto para desembarazarse de mí. 3. ¿Y vos? ¿La amabais sinceramente? Respuesta. Tenía pasión por ella, y nada más. Así lo creo, pues si la hubiera amado con un amor puro, no le hubiese causado ningún disgusto. 4. Si ella hubiera sabido que queríais realmente mataros, ¿habría persistido en su negativa? Respuesta. No lo sé, no lo creo, porque no es mala, pero hubiera sido desgraciada. Para ella incluso es mejor que los acontecimientos hayan sucedido de este modo. 5. Al llegar a su puerta, ¿teníais intención de mataros en caso de una negativa? Respuesta. No, no pensaba en ello, no creía que fuese tan obstinada. Sucedió que, cuando vi su obstinación, un vértigo me dominó. 6. Parece que no sentís vuestro suicidio sino porque Victorina no lo merecía. ¿Es este el único sentimiento que experimentáis? Respuesta. En este momento, sí. Estoy aún completamente turbado, me parece estar en la puerta, pero siento otro estado que no puedo definir. 7. ¿Lo comprenderéis más tarde? Respuesta. Sí, cuando haya salido de la turbación. He obrado muy mal, debí haberla dejado en paz. He sido débil y pago la pena. Ya veis, la pasión ciega al hombre y le hace hacer muchas tonterías. Las comprende cuando ya no hay tiempo. 8. Decís que pagáis la pena. ¿Qué pena es la que sufrís? Respuesta. Hice mal en abreviar mi vida. No podía hacerlo, debía soportarlo todo primero que acabar antes de tiempo, y además, soy desgraciado, sufro. Siempre es ella la que me hace sufrir. Me parece estar aún allí, a su puerta. Ingrata. No me habléis más de ella, no quiero recordarla. Me hace mucho daño. Adiós. Anotación. Otra vez vemos en esto una nueva prueba de la justicia distributiva que preside al castigo de los culpables, según el grado de su responsabilidad. En la circunstancia presente, la primera falta está en la joven que había fomentado en Luis un amor que ella no tenía y se burlaba de él. Ella tendrá, pues, la mayor parte de la responsabilidad. En cuanto al joven, también es castigado por el sufrimiento que tiene, pero su pena es ligera, porque no ha hecho más que ceder a un movimiento irreflexivo y a un momento de exaltación, en lugar de la fría premeditación de los que se suicidan para sustraerse a las pruebas de la vida. Fin de la anotación.